Construir un universo no es tan difícil. O sea, si le preguntaras a Tolkien, te diría que lo primero que tienes que hacer es desarrollar 3 lenguajes con toda su gramática para poder crear un universo alrededor de ellos. Pero no es necesario, al menos no para una campaña normal de Dungeons and Dragons o de Pathfinder. En este video vamos a darte 10 ideas guía para crear tu propio lore, tu propio universo, tus propias leyendas, conocimiento o base para tu mundo, tu setting, obviamente, de un juego de rol. Obviamente este video está pensado en los masters, pero como jugador te puede inspirar a cosas que quieras que tu propio Dungeon Master implemente en la campaña, o a lo mejor si un día te animas a dirigir. Vamos a explicar primero cómo el mundo está hecho para los personajes. 2. Cómo decidir qué tipo de campaña vas a diseñar, lo que va a condicionar lo que debes hacer y lo que no. 3. Vamos a hablar de la importancia fundamental del conflicto, del drama. 4. Tocaremos el tema de la geografía como herramienta de la narración. 5. Hablaremos de la historia o historias de fondo. 6. Hablaremos del diseño de culturas. 7. De los misterios que ni siquiera tú conoces. 8. Cómo amarrar el lore a los personajes y NPCs. 9. El calendario, las fiestas, los monumentos y otras pistas de lore. Y 10. ¿Por dónde comenzar? ¿Listos? Adelante. 1. El mundo es un escenario. Ya lo hemos dicho este año. Todo lo que existe en un setting de Dungeons and Dragons es creado en función de los personajes. Las montañas son para que las crucen, o sea, en un elemento de fondo en una batalla o en un viaje. Los ríos están ahí para hacer obstáculos, para ser navegados o para que un personaje salte a uno de ellos. Las ciudades son refugio, campo de batalla o lugar donde pasan cosas. Si tus jugadores no van a visitar una parte subterránea del universo que estás creando, claro que puedes pasar tiempo y gastar recursos mentales creando esa parte, pero solamente va a ser para tu entretenimiento, que es muy valioso, pero solamente va a ser para ti. Ahora, si es un mundo con aventuras de piratas y se requiere que extiendas el mundo a un continente subterráneo, pues se hace. Pero a veces es tan errático el camino de una campaña que es imposible planear todo lo que se hizo en un mundo desde el inicio. Lo que vamos a hacer es que como Dungeon Master tienes que ir un paso adelante de tus jugadores, pero solamente un paso. Si hay una parte del mundo al que se dirige la historia que no existe, déjalo para la siguiente sesión. Por otro lado, si ya preparaste todo para una aventura en unas islas de nubes y tus jugadores comienzan con la idea de hacer otra cosa o ir a otro lado, tienes 2 opciones. Puedes dejar todo lo que creaste para después, para otra sesión u otra aventura, o puedes invitar a los jugadores sin que sea obligarlos, pues a que sigan más o menos algo de lo que tienes planeado, de los ganchos que tú propones. Sobre todo, se habían quedado en algo con respecto al tipo de aventura desde la sesión 0. Me doy cuenta de que existe el meme de los jugadores que hacen lo contrario a lo que tiene planeado el máster. Pero como decía, el Dungeon Master no es un sirviente y no es una consola, es un jugador en la mesa y también merece respeto. Nuevamente, decirles, oigan, yo sé que quieren ser piratas, pero hemos planeado una campaña de una guerra en las montañas y es lo que tengo preparado. Estoy seguro que van a encontrar la forma en que sus personajes cambien de idea. O como decía, en el peor de los casos, esperar 1 o 2 semanas a que prepares otra cosa. Ahora, para quienes hemos jugado con regularidad y bastantes sesiones, encontramos que escenarios creados a bote parado, como le decimos en México, o sea, que improvisamos, son muchísimo mejores que los planeados. Es más estresante como Dungeon Master, claro, pero vale la pena. Regresando a la idea de que el mundo es el contenedor de las aventuras de tus jugadores, este tiene que ser un lugar emocionante, con misterios en el bosque, con monstruos en las cavernas, con tesoros debajo de las montañas. Yo te sugiero que no te preocupes por calcular cuántas hectáreas de cultivo requiere un pueblo para subsistir, a menos que quieras hacerlo. Simplemente pon el pueblo para que lo salven o lo destruyan. Es preferible hacer un pueblo que sea simpático o un pueblo que sea muy odiado a hacer un pueblo que tenga mucho sentido estadísticamente. 2. ¿Qué tipo de campaña vas a diseñar? Esto es una cosa que seguramente vas a hacer en la soledad, o en un salón de clases, o en los momentos en que no estás trabajando en tu oficina, y que les vas a plantear a cada uno de tus jugadores en la sesión 0. Aquí es donde tienes que decidir si quieres jugar algo de terror o un dungeon crawl, o sea que tengan que arrastrarse por un calabozo muy grande y tengan que estar utilizando recursos y matando monstruos, o si va a ser una campaña de infiltrarse en lugares como de espías. No tienes que definir mucho más que eso y siempre puede haber cambios o mezclas, pero a grandes rasgos piensa en qué tipo de mundo y actividades vas a tener. Tenemos un video que te dejo aquí acerca de los géneros de fantasía que a lo mejor te inspiran a que sea en un camino u otro.
A mí en lo personal me gustan los mundos que son como entre Game of Thrones y Zelda. Y sé que en mi siguiente juego quiero usar la mecánica de bastiones, así que en la siguiente sesión 0 les voy a decir a mis jugadores lo siguiente, que esta vez es hacer un equipo, poner un castillo, poner una fortaleza o una cosa parecida en un mundo que está deshabitado, en una frontera de un reino. Tratar de defender ese lugar y hacerlo grande, poblado e incluso construir un pueblo alrededor de su nuevo castillo. Mucho se habla de mundos que son como sandbox, en que el universo está abierto y se puede hacer de todo, pero en general yo pienso que es mejor tener un plan, aunque sea a muy grandes rasgos. Pienso que puede ser más divertido para ti como Dungeon Master porque vas a poder planearlo y para ellos porque va a ser más de acuerdo a sus expectativas y no a una ocurrencia de momento. 3. Busca siempre el drama. Nada hace una historia más interesante que el drama, que el conflicto, que dos o más fuerzas que tengan objetivos diferentes y mejor que sean objetivos encontrados. El drama va a motivar todo en tu campaña, entre dos reinos que luchan, entre unos nos que se quieren comer unas ovejas y pastores que no se quieren dejar, entre un lich que quiere conquistar un gran secreto y los vivos que no lo quieren permitir. Claro que puede ser un conflicto entre buenos y malos, pero es más interesante si logras encontrar uno en que no sea completamente claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Obviamente sobran las inspiraciones en el mundo real. A los personajes los va a motivar el conflicto, el peligro que enfrenta, lo que aman, la ambición de conseguir algo, el deseo de libertad o la curiosidad. Puede ser que los motive la lealtad o simplemente defender un unicornio bebé. Lo mejor es que puedas preguntarles en la sesión 0, ¿qué es lo que más le importa a tu personaje? O incluso se los puedes decir. Ustedes dos que juegan son hermanos y lo que buscan es tener una casa libre y segura otra vez, como la que les quitaron cuando eran niños. Si ellos están de acuerdo en tener una relación así de hermanos, ya tienen una cosa que los va a hacer luchar hasta la última sesión. También es responsabilidad de los jugadores encontrar motivos para involucrarse en la historia. Un buen jugador de rol va a inventarse razones para participar en la aventura. No los tienes que convencer. Después de todo, estamos aquí para jugar y ellos están aquí para participar de la narración y el juego con sus personajes. Pueden poner de su parte para que narrativamente los personajes estén interesados en participar pues, en la historia. Una cosa más, este conflicto puede ser interno o externo a los personajes. Una cosa es luchar hasta el final para conquistar un territorio salvaje y otra es hacerlo porque es la única forma de demostrarme a mí mismo que valgo algo. 4. La geografía como narrativa. Las cadenas montañosas, los océanos, las largas y profundas cicatrices en un continente, como cañones o barrancas, son separadores de capítulos. La nieve, el barro de un pantano, la arena estacionada de un desierto son generadores de tensión. La luna entre los árboles de un bosque antiguo, la lluvia en las plazas de una ciudad que llega a la mitad de un verano caluroso y saca a los niños a jugar, es para que los personajes de los jugadores se maten por defender esos lugares. Lo que está lejos en la historia lo puedes poner lejos de distancia o incluso en otros planos. El viaje a un lugar es también la oportunidad para el crecimiento de los personajes. Los obstáculos son los peldaños que los hacen subir de nivel. Si quieres causar miedo, el ambiente, el suelo, los árboles o las casas tienen que dar miedo. Los sonidos, los olores, es una cosa que yo uso mucho en mi juego, tratar de decir a qué huelen las cosas. Si quieres causar emoción, el entorno es tu amigo. Pelear contra el líder de una banda de gnolls asesinos es emocionante, pero si lo es en un puente de madera sin barandales, sobre un río caudaloso o en la lluvia, no es mucho más. Como se dice en los bienes raíces, location, location, location. Piensa en la pelea de Obi-Wan con Anakin. La lava es mucho más que la mitad de la emoción de la pelea. La boda con el elfo de tus sueños tiene que ser en un lugar sagrado y especial. La pelea con el lich de tus pesadillas tiene que tener un lugar igualmente especial. Y basta con que pienses, ¿cuál es el mejor lugar para que esto pase? Y tu mente lo va a responder de manera automática. Entre mejor imagines el lugar como máster, mejor vas a poder describirlo y llevar a tus jugadores a él. Para esto, viajar obviamente, ver documentales o incluso ver fotografías es la mejor herramienta. En el video de cómo crear pueblos que te dejo aquí, hablo de la ciudad de Zacatecas, en México, que es la inspiración para casi todas las ciudades enanas que están en mi mente. También te dejo un video que se llama Cómo hacer viajes largos, que ayuda a hacer mapas para que puedas planear una campaña cuyo crecimiento de los personajes tenga que ver con el entorno geográfico a su alrededor. 5. Crea una historia de fondo.
puede ser robada. Un elemento que te puede servir en tu escenario de campaña es que tengas en la mente un mito de la creación o de la fundación de una sociedad. Y para ello va a ser un museo. Tomarte un café en una cafetería con una libreta y una pluma y la cara de una persona intelectual y misteriosa. Y si alguien te pregunta qué haces, decirle, estoy creando el universo. No, ya en serio, comienza con una sola idea, pero no tiene que ser nuestra cosmogonía actual. Si vas a crear un mundo, puedes hacer lo que tú quieras. El mundo puede ser una serie de cavernas, una alrededor de la otra, como una cebolla, pero sin superficie. O si tiene superficie y es un planeta, puede ser que existan varios planos a la vez. Puede ser que era un mundo único que se fracturó por una pelea entre dos hermanas. Una quiere hacerlo uno solo otra vez y acabar con lo que existe, y la otra, la que lo rompió, lo prefiere como es, y nosotros también porque vivimos en este universo. O es un mundo como el nuestro, pero del pasado o del futuro lejano. O es un misterio y nadie lo sabe. Si te está costando trabajo esto de crear los pilares de la construcción de un universo, puedes incluso inspirarte en los mitos de Forgotten Realms o de Dragonlance, pero le quitas lo que no te gusta. Ahora, esto solamente es escenografía, que puede ser importante o no más adelante en tu juego. No te detengas por esto. Yo te sugiero que comiences toda campaña con una cosa muy simple: tratar de llegar de un pueblo a otro o acabar con una amenaza local. Los motivos de los dioses y la forma en que prendieron las estrellas no son tan importantes en ese momento. Y siempre están las culturas antiguas, te digo, ir a un museo o leer un mito. Cambia los nombres o en todo caso, pues hazlo con respeto. Mira, a lo mejor hasta aprendemos algo en el camino. 6. Diseño de culturas complejas con tonos de grises. Claro que puedes hacer tu mundo como un enfrentamiento de buenos contra malos. Eso es divertido y funciona, pero también puede ser genial si todas las facciones involucradas tienen la razón. Casi siempre en la historia del mundo, los diferentes países pelean por cosas que creen que es su obligación y su derecho, aunque después podamos ver que no, que una posición era una aberración. A veces es muy difícil en medio de la historia saber cuál es el bando correcto, y es una gran historia que los personajes inicien en una lucha que se les ha impuesto y que se dan cuenta que están de la parte de los malos a la mitad de la historia. Si es una cultura antigua la que están investigando, desentrañando misterios o consiguiendo ítems, puede tener reyes y reinas sabios que como fantasmas les ayuden y liches milenarios que los quieren acabar. En una historia así no tienen todos que ser malos malos o buenos buenos. Para mí, ya lo dije, son mejores las historias en que hay ambigüedad moral, pero acepto que en términos de un cuento a veces se pueden hacer excepciones. 7. Planta misterios de los que tú no sepas la respuesta. Esta es muy buena y para ello me baso en dos instalaciones reales que hemos hecho los humanos. Una es el nuevo sarcófago de Chernobyl, que es una estructura que está en Ucrania y es conocida como el Arca, destinada a contener el reactor nuclear de Chernobyl, parte del cual fue destruido en un desastre terrible en 1986. El objetivo primario de ese sarcófago de concreto es impedir la filtración de material radioactivo de ese reactor al entorno, y el objetivo secundario es hacer en el futuro una demolición parcial de la vieja estructura. La otra instalación en que estoy pensando es el Banco Mundial de Semillas en Svalbard, que es un enorme almacén subterráneo con semillas de miles de plantas y cultivos de todo el mundo, y está situado en la isla de Spitsbergen, en el archipiélago noruego de Svalbard. Fue inaugurado en 2008 para salvaguardar la biodiversidad de las especies de cultivos que sirven como alimento en caso de una catástrofe mundial. Ahora, imagínate que se acaba nuestra civilización y que llega alguien más a tratar de averiguar cuáles eran nuestros misterios. Ambas instalaciones pueden ser misteriosas y no saber para qué son. Una guarda un gran tesoro de biodiversidad y el otro destrucción y muerte radioactiva. Un explorador del futuro puede no conocer cómo se creó eso, y el Dungeon Master puede no dar ninguna explicación de que abajo de las ruinas del castillo haya un gran tesoro o un Balrog. Y lo mejor es que como Dungeon Master te lo guardes, porque a lo mejor más adelante otra cosa de la historia explica por qué ahí hay semillas de un pasado desconocido, una gran amenaza nuclear, una espada maravillosa o un Balrog. Pero cuando pones esa gran estructura misteriosa originalmente, no tienes que saber la respuesta final. Es, como dice Mickey Mouse, una herramienta que usaremos más adelante. La historia del mundo se va revelando para los jugadores, pero también para el Dungeon Master. Y si te equivocas, siempre puedes decir que eso es una mentira o una transgiversación de un malo, o la mejor respuesta del mundo.
Mira, lo hizo un mago. 8. El lore da base a los personajes, tienen conexiones con él. Una manera de darle más sentido a tu mundo es construirlo alrededor de los personajes, pero no solamente en términos de las ciudades, las montañas o los ríos que están hechos para ellos, sino que de cierta manera los personajes crean las culturas. Me refiero a que cuando estás comenzando a hablar sobre dónde poner a los jugadores, dónde juntarlos, cómo iniciar la aventura, pregúntales detalles y construye junto con ellos lo que se requiera. Alguien puede tomar un trasfondo como erudito y pues eso te llama a construir un pueblo o una ciudad con una universidad y una biblioteca que existe pues en función de ese personaje. Y puede ser que su hermano tome el trasfondo de criminal y pues eso, es una ciudad con universidades, pero tiene un barrio peligroso en donde hay un puerto, en que hay mercaderes de libros prohibidos. Puede haber una mafia del conocimiento, por ejemplo. Se puede traficar con conjuros y con componentes mágicos. Y digamos que otro de los personajes es un clérigo enano. Esto te obliga a tener una ciudad enana más o menos cerca, o puede ser incluso en el mismo lugar. Puede ser que sea una antigua ciudad enana que tiene una ciudadela universitaria en la superficie y que obviamente tiene que estar en una montaña. Afuera, las altas torres con bibliotecas. Adentro, la ciudad enana con la forja. Y digamos que tenemos un guerrero mediano. Esto te llama a tener en tu mundo otro asentamiento del otro lado del mar o una bahía muy grande en donde solamente hay pueblos de granjeros que venden cosas a la gran ciudad de la magia. Y este mediano es un nuevo en la ciudad, es un pueblerino que se une al grupo y que es el músculo del grupo. Y así. Bueno, esto solamente es un ejemplo, pero creo que retrata bien este ejercicio de construcción del universo alrededor de los personajes que van a habitar en él. 9. Calendario, fiestas, dioses, monumentos, obras civiles que tienen pistas del pasado. Un gran elemento con el que puedes dar ambientación a tu mundo son los detalles en lo que es diferente al nuestro. Puede tener una sola estación, verano, invierno, otoño, pero todo el año. O semanas de 10 días y que los días tengan los nombres de los dioses. O puedes decorar cada ciudad grande con una estatua que sea parte de la esencia de un dios y que con los elementos cuida esa ciudad. Y para ese tipo de cosas también puedes basarte en nuestro mundo, en el mito, por ejemplo, del Coloso de Rodas, en tumbas monumentales de reyes olvidados, de murallas para separar el mundo civilizado de los invasores. Puedes escoger que el primer día del mes se llame Portus y que nadie sepa por qué, y que sea la clave para abrir la puerta de la tumba del tesoro. Que el museo de la gran ciudad lleve el nombre de la madre del personaje que es un noble. Mucho mejor si quieres separarse de esa fama. Imagínate que en el castillo hay una estatua venerada de un sabio antiguo que tiene una llave en el cuello y que para entrar en el misterioso calabozo se requiere una llave. Lograr que los jugadores hagan la conexión puede no ser muy difícil. Lo que sí va a ser difícil va a ser robar esa llave o convencer al rey de que los deje usarla. Una forma genial de poner el tono y regresar a una sesión de juego es decir la fecha, pero en el calendario del mundo inventado por ti, con sus fiestas y efemérides, que créemelo, puedes inventar en ese momento. Pero si ves que alguno de los jugadores toma nota de eso, puedes esconder una pista por ahí. 10. No tienes que detallar todo. Una cosa que me gusta mucho de sistemas como Dungeons and Dragons y Pathfinder es que no tienes que usar todas las reglas. Comienza por una cosa. Pienso que esto lo hemos reiterado a lo largo de todo este video. No dejes que estos detalles te impidan comenzar a jugar. Este trabajo de preparación te puede llegar solo cuando estás esperando el transporte público, manejando el trabajo, en una junta con tu jefe o mientras te habla tu esposa. Siempre lleva contigo una libreta y una pluma para tomar nota. No para usar notas de tu trabajo necesariamente, pero sí para poder recordar las cosas que se te ocurran para tu juego. Sobre todo para que puedas comenzar a crear un mundo alrededor, para que cuando te pregunten los jugadores qué hay más allá de las montañas o qué es lo que saben ellos de la historia de un castillo, tengas algo, una semilla de idea, una semilla de historia. Yo te recomiendo por último que si te estás preparando para tu primera sesión, solo te concentres en lo fundamental. Una sola ciudad, un solo pueblo o máximo dos y solamente un camino entre ellas y los peligros que hay en medio. Todo el mundo va a crecer a partir de esa idea primigenia, de esa semilla de idea. Porque más que planear, lo importante es comenzar a jugar ya, esta semana, hoy en la tarde, créemelo. Estás listo para hacerlo. Vas a ser un gran Dungeon Master. Sobre todo, si escuchas a tus jugadores y construyes a partir de lo que ellos te dicen. Mi nombre es Manuel Solís. Muchas gracias y que tires muchos 20.